El caso de Teresa Parker. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Teresa Ann Fielding, quien mucho tiempo después sería conocida como Teresa Parker, nació el 9 de septiembre de 1965 en el condado de San Diego, en California, Estados Unidos. Fue hija del matrimonio conformado por Claire y William Fielding, quienes tuvieron 4 hijos más: Hilda, Jerry, Richard y Christina, la menor. Fue con esta última, precisamente, con quien Teresa siempre mantuvo un vínculo muy estrecho. Aunque, siendo justos, el amor por la más pequeña no disminuyó en ningún caso la importancia que concedía a los suyos. Porque a lo largo de su vida, en todo momento, Teresa demostró que su familia era lo más importante. Cuando se hizo adulta, entre las cualidades que destacaban en ella, estaban su naturaleza amable y sociable, que se convirtieron casi en un sello distintivo. Quizá por esa empatía desbordante, terminó empleada como despachadora telefónica en el departamento de policía de la ciudad de Lafayette, al sur del estado de Luisiana. Para entonces, Christina también vivía en la zona con su esposo y sus hijos. Ese era un hecho que ambas hermanas atesoraban por igual, pues les permitía mantenerse en constante comunicación. Entretanto, la experiencia laboral resultó tan positiva que tiempo después, en septiembre de 1992, Teresa obtuvo la plaza de supervisora del Centro de Servicios de Emergencia del Condado de Walker, al noreste de Georgia. Si bien la información precisa no ha trascendido, es factible que fuese allí donde su destino se cruzó por primera vez con el de Samuel Logan Parker, un hombre nacido aproximadamente en 1956, que se desempeñaba como oficial de policía en 1992. Sobre su infancia, es sabido que creció en el condado de Walker, en Georgia. Además, tenía un hermano llamado Kenneth, con quien siempre mantuvo una relación de camaradería. Juntos cazaban y pescaban en los extensos bosques de la zona. Cuando Samuel ingresó al cuerpo de marines, Kenneth siguió sus pasos, y más tarde también lo imitó con el departamento de policía. Según Kenneth, ser policía significaba todo para su hermano mayor, al punto de no contemplar nunca la existencia de una hora de descanso de sus labores. En paralelo, Samuel jamás abandonó su afición por adentrarse en la naturaleza, tanto que conocía el terreno como la palma de su mano. En la década de los 80, Samuel contrajo matrimonio con Kayla Baird. En 1989, poco después de que él comenzara a trabajar para el Departamento de Policía de Lafayette por segunda vez, Kayla le confesó a sus amigos que el oficial la había golpeado y amenazado con quitarle la vida mientras estaba de servicio. Una de esas amigas estaba casada con un concejal de la ciudad de Lafayette llamado Max Morrison, y le comentó sobre la agresión del oficial de policía contra Kayla. Max, preocupado por lo que su esposa le relató, le planteó el tema al jefe de policía, Dino Richardson, y al administrador de la ciudad, David Ulrich. Pero ni Dino ni David hablaron nunca con el oficial sobre su comportamiento. Transcurrido cierto tiempo, Kayla enfrentó otro penoso episodio con Samuel. Todo ocurrió cuando ella le preguntó acerca de una charla que él había mantenido con una vendedora en una tienda. Tras aquel simple planteamiento, la furia del esposo se desató. La agarró del cabello, la arrastró a través de vidrios rotos hasta su dormitorio y la esposó al poste de la cama. Agotada y en un acto de coraje, Kayla lo abandonó.
Sin embargo, la medida no detuvo la violencia de Samuel. Al contrario, solo pareció exacerbarla. De tal modo, usando una llave maestra para entrar a su nuevo domicilio sin permiso de ella, la acusó de tratar de ligar con hombres. Luego, la inmovilizó en el sofá y acto seguido, sujetó su cuello con fuerza al tiempo que apuntaba a Kayla con su revólver reglamentario a la cabeza. No conforme con ello, la amenazó con accionar el gatillo. Para suerte de Kayla, logró salir viva del furioso ataque. Pero eso sí, Samuel se encargó de dejarle claro que el silencio era su herramienta de sobrevivencia, pues de atreverse a contar algo de lo sucedido, él no dudaría en completar la tarea. Incluso afirmó que nunca encontrarían su cuerpo. Este violento sujeto, uniformado y con porte de arma legal, comenzó a enamorar a Teresa, quien aparentemente jamás se enteró de aquella tumultuosa relación pasada de él. De hecho, todo parece indicar que ella ignoraba la verdadera naturaleza de Samuel, porque tras el galanteo del policía, cayó rendida ante sus encantos. Y fue mutuo, pues él le contó a Kenneth que aquella chica adorable lo había flechado. Cuando Christina conoció al pretendiente de su hermana, pensó que tenía un gran sentido del humor. Además, daba la impresión de ser todo un caballero. A todas luces, parecía ser el indicado. Así, con el beneplácito de sus allegados, el 11 de septiembre de 1993, Samuel y Teresa contrajeron matrimonio. Durante los primeros años vivieron en una suerte de montaña rusa. Estaban perdidamente enamorados, pero a veces una tormenta emergía entre ambos. Solían ser disputas menores que a la larga terminaban por olvidarse. Para 2002, Samuel parecía estar destinado al éxito profesional. Había llegado a la cima del departamento de policía de Lafayette. Pero el aspecto familiar era algo totalmente diferente. Puertas adentro, en su hogar se vivía un verdadero infierno, y la única causa de todo era su inestabilidad emocional, cuyos signos comenzaban a evidenciarse cada vez con mayor fuerza. El 4 de mayo de ese año, la policía recibió un llamado de emergencia por un aparente disturbio doméstico en la residencia conyugal. Ebrio y enfurecido, Samuel gritaba y maldecía a Teresa, a quien acusaba de haberle sido infiel. El ayudante del alguacil del condado de Walker, Bruce Cocker, un viejo amigo de Samuel, acudió al sitio. Se encontró con una escena lamentable. Además del estado de ebriedad y de alteración del policía, había ropa de mujer y artículos personales esparcidos por el patio. Entretanto, Teresa lloraba, y en su rostro el agente distinguió una marca roja. No obstante, cuando Bruce le preguntó acerca de la marca y de todo lo ocurrido esa noche, ella afirmó que se había rascado la cara. Luego indicó su deseo de pasar la noche en otro lugar, y así lo hizo. De acuerdo con el Código 17 del estado de Georgia, también conocido como Estatuto de Arresto del Agresor Predominante, cualquier oficial de la ley que responda a un caso obvio de violencia doméstica debe arrestar al perpetrador, independientemente de las declaraciones de la víctima. Dicha ley regía en ese momento, de modo que Samuel podría haber sido arrestado en el acto. Sin embargo, Bruce no hizo nada. En principio, es presumible que no quisiese poner en peligro la carrera de su amigo y colega. Pero también, tal y como manifestó más tarde, se jugó otro elemento. No deseaba convertir a Teresa en una víctima. Así las cosas, el suceso no quedó asentado en ningún lado y se diluyó sin consecuencias. Hacia finales de abril de 2003, el matrimonio se tomó unas vacaciones en el noreste de Florida. El domingo 27 de abril, Teresa y Samuel fueron a playa de Ciudad de Panamá, una localidad turística en el condado de La Bahía. Tenían a su alrededor más de 40 kilómetros de playas de arenas blancas y mar turquesa. Aquel parecía el destino perfecto para olvidar los problemas y en su lugar dejar surgir el romance. Y en efecto, tras asolearse y descansar,
la pareja tomó asiento en un acogedor restaurante. Pero en medio de la comida y en circunstancias que no han podido desentrañarse, Samuel enfureció y amenazó con esposarse a Teresa, atentar contra su propia vida, obligarla a arrastrar su cadáver y posiblemente acabar con ella también. Cuando salían del estacionamiento del restaurante, disparó un tiro de su revólver por la ventana del automóvil. De inmediato, los testigos llamaron a la policía. Una vez en el sitio, los agentes encontraron a Teresa llorando, visiblemente conmocionada. En cuanto a Samuel, estaba totalmente ebrio y actuaba de manera degradante y agresiva. Aunque luego él admitió que había amenazado con quitarse la vida, negó haber disparado o incluso tener un arma. Una negativa que de nada le sirvió, pues en breve la policía recuperó no una, sino 2 armas suyas. Y, a continuación, se determinó que una de ellas parecía haber sido disparada recientemente. Con base en el incidente y en sus declaraciones, los oficiales tomaron la decisión de trasladarlo a un centro de salud mental. Una medida con la que Samuel no estuvo de acuerdo, valga aclarar. Mientras lo conducían al lugar, se jactó ante los oficiales de que, debido a su experiencia en la aplicación de la ley, podía esconder un cuerpo donde quisiera, sin que nadie fuese capaz de encontrarlo. Tras permanecer 72 horas en observación en el centro de salud mental, Samuel pudo marcharse y volver con Teresa a casa. El tiempo siguió avanzando, y con él, el hombre fue deslizándose hacia una condición de mayor precariedad mental, en la que el consumo problemático de alcohol de pronto ocupó cada instante de su rutina. Ya no se trataba de beber en casa o a la salida del trabajo. Totalmente incapaz de luchar contra su dependencia del alcohol, Samuel bebía también en horario laboral. Y, como era de esperarse, la poca paz que restaba del ambiente conyugal fue desvaneciéndose. En abril de 2006, Teresa buscó la ayuda de los colegas de su marido, Dino y Steve Wilson, alguacil del condado. Durante una reunión de 45 minutos, les contó a ambos sobre el comportamiento errático de Samuel, su abuso del alcohol, las amenazas y el incidente en Florida. Pero, según dijo luego el alguacil, ella no quería que lo arrestaran, solo que lo sacaran de su casa. Poco después, Teresa por fin procedió con el divorcio. Entonces, Cristina estuvo ahí, acompañando y escuchando a su hermana. Con asombro y alegría, comprendió que, más que tristeza, Teresa experimentaba un enorme alivio. Era la decisión correcta. Para el año siguiente estaba llena de proyectos. En especial, le entusiasmaba buscar un nuevo departamento al cual mudarse y, de preferencia, trataría de que estuviera cerca de Cristina, pues ansiaba pasar más tiempo con sus sobrinos. Hasta ese momento, la mujer seguía viviendo bajo el mismo techo que Samuel, por lo cual era realmente significativo conseguir la nueva vivienda. El 21 de marzo de 2007, cuando inició la primavera, Teresa ya había emprendido ese camino de cambio. Consiguió el inmueble que deseaba y las labores de la mudanza le inyectaron un entusiasmo renovado. Ese miércoles por la noche visitó a su hermana. Durante 1 hora charlaron de la nueva vivienda y los deseos que tenía de que pronto la visitara. Todo parecía estar marchando de maravillas, pero cuando se abrazaron al despedirse, Cristina sintió algo raro, diferente, como una sensación de vacío, según relató posteriormente. Aproximadamente a las 10:30 p.m., mientras estaba en su nuevo apartamento, Teresa llamó a Rhonda Knox, una amiga cercana y compañera de trabajo. Le dijo que planeaba conducir de regreso a la casa conyugal para pasar la noche y buscar todas las pertenencias que tenía allá. Sin embargo, antes de emprender el camino, esperaría un rato prudencial, calculando que Samuel estuviese ya dormido, pues deseaba a toda costa evitar una confrontación con él. Luego, en algún punto de esa noche, Teresa desapareció. Su captor fue Samuel, y si bien ha sido imposible determinar con exactitud cómo lo hizo, lo cierto fue que finalmente cumplió su amenaza.
le quitó la vida. Más tarde, a las 2 de la madrugada del 22 de marzo, Samuel fue a la casa de una conocida, Christy Bellflower, con quien se presume que iniciaba una relación sentimental. Allí, usó el teléfono celular de ella para llamar a Ben Chaffin, un compañero oficial de policía. A él le dijo lo que le había hecho a Teresa y agregó que tenía un lugar donde nunca la encontrarían. Antes de cortar la llamada, amenazó a Ben con atentar en su contra si le contaba a alguien al respecto. Alrededor de las 5 a.m. se marchó. Durante las siguientes horas, Samuel se deshizo del cuerpo. Los investigadores estimaban que pudo haber ido a una zona ubicada a 40 kilómetros de la línea del condado de Walker, cercana a un río y a un sendero de caza. Él estaba familiarizado con el lugar, dada la proximidad con la vivienda de su infancia. A las 6 de la mañana, Rhonda recibió una llamada desde el número de Teresa. Sin embargo, la persona cortó de inmediato sin hablar. Rhonda intentó comunicarse con su amiga, tanto al celular como al teléfono del domicilio, pero una y otra vez sus intentos fallaron. Preocupada, le pidió a Shane Green, un amigo del departamento del alguacil del condado de Walker, que pasara por la residencia conyugal para ver si todo estaba bien con Teresa. Poco después, Shane y Corey Griffin llegaron y llamaron a la puerta principal. Al no recibir respuesta, los agentes usaron linternas para rodear el costado de la casa hasta un garaje separado. La camioneta gris de Samuel estaba estacionada afuera. Aunque las puertas del garaje estaban cerradas y bloqueadas, el agente Shane se asomó por una rendija y usando su linterna pudo ver la patrulla de la gente estacionada a un costado. En cambio, el vehículo de Teresa no estaba. Esa mañana, Cristina no supo de su hermana y supuso que solo andaba ocupada limpiando su nuevo lugar. Extrañamente, al atardecer, la camioneta de Teresa estaba de vuelta en la casa que compartía con Samuel, pero nadie la había visto y no contestaba su teléfono celular. Todos la llamaban, incluido su esposo. Habían pasado más de 24 horas sin noticias de ella, de modo que para ese momento su hermana estaba frenética. Call me. I was kind of worried about you. I called her just over and over and over. She is nowhere to be found. Y, de nuevo, a fin de disipar cualquier sospecha en su contra, Samuel insistió en comunicarse con ella. Teresa, this is Sam. It's Friday night, 3 o'clock. Just wondering about you, where you are. El viernes 23 de marzo por la mañana, la sensación de vacío en las entrañas de Cristina había regresado. And you don't want to think the worst, but I mean you do. El sábado 24 de marzo de 2007, la familia de Teresa dio aviso a la policía. Mientras, vecinos y amigos se unieron, realizaron vigilias de oración y colocaron carteles de persona desaparecida, esperando que alguien diera un dato que los ayudara a hallarla. A sabiendas de que el caso era demasiado personal para que él mismo se encargara, el alguacil Steve llamó a la Oficina de Investigación de Georgia, FBI por sus siglas en inglés. Entonces, fue el agente especial James Harris quien se dirigió al nuevo apartamento de Teresa en busca de pistas. Allí, encontró algunas pertenencias menores como ropa, zapatos y su uniforme de trabajo. Pero nada más. A esa hora, la comunidad en su conjunto estaba muy preocupada por la desaparición de Teresa y cientos de personas se sumaron a la búsqueda en conjunto con las autoridades. Los equipos especializados drenaron también estanques y peinaron el vertedero local. Parte del problema que enfrentaron fue precisamente el terreno. Los bosques frente a la casa del matrimonio se extendían por kilómetros y kilómetros en todas las direcciones. En paralelo, el agente especial James consideró prudente entrevistar a Samuel. El esposo creía que Teresa simplemente se había marchado sola porque se estaban divorciando. No obstante, en su versión, algunos detalles parecían no encajar con la línea de tiempo. Algo muy sutil, pero capaz de despertar las sospechas de James.
she's a missing person and I don't know where she is. Las autoridades registraron la casa de Samuel 5 veces. Y si bien confiscaron una colección de armas y rifles viejos, no creían que estuvieran relacionados con la desaparición. El hombre se mostró indignado porque las pesquisas apuntaban hacia él e incluso cuestionó que no revisaran en profundidad las cosas de Teresa. El siguiente paso para ir construyendo la evidencia en su contra consistió en proporcionarle a perros rastreadores el olor de Samuel, tomado de su ropa y de su patrulla. Cuando los liberaron para que siguieran el rastro de ese olor, los perros corrieron y subieron toda la colina. Luego bajaron. Eso constituía un claro indicio de que Samuel había ido en esa dirección. Pero él insistía en su versión de que ella se había marchado y acusó a los agentes de sacar conclusiones apresuradas acerca de una posible muerte que, según él, carecía de fundamento. Por increíble que parezca, en todo ese tiempo, Ben nunca le mencionó a nadie la llamada recibida en la madrugada del 22 de marzo. De tal modo, el equipo no solo se centró en Samuel, sino que también se enfocó en otras personas, tratando de hallar la respuesta a la misteriosa desaparición. Y los meses seguían pasando sin una solución. Sin embargo, a medida que recolectaban testimonios y se adentraban en los asuntos personales de Samuel, la evidencia volvía a apuntar hacia él con mayor solidez. Entonces se llevó a cabo una nueva búsqueda en la que fuera la casa de la pareja. Y en esa ocasión, un especialista en escena del crimen encontró lo que parecían restos de sangre. Además, le resultó bastante claro que el auto había sido limpiado. Entretanto, Samuel seguía acumulando actuaciones ilegales y tras unos 25 años de servicio, fue despedido del Departamento de Policía de Lafayette por tener explosivos en su casillero del trabajo. Eso también demostraba que el hombre llevaba tiempo fuera de control y que no respetaba su uniforme ni la institución a la que pertenecía. Paralelamente, las experticias continuaban y al fin dieron el resultado deseado. Las pruebas del laboratorio forense confirmaron que la sangre de Teresa y el ADN de Samuel estaban en la parte trasera de su camioneta. En consecuencia, el 4 de febrero de 2008 fue detenido, acusado de quitarle la vida a su esposa. Otra vez, él se empecinó en su versión de que ella posiblemente se había ido a Florida o había cruzado la frontera. Aunque no había un cuerpo como evidencia, el juicio contra Samuel comenzó el lunes 17 de agosto de 2009 en el Tribunal Superior del Condado de Walker, en el centro de Lafayette, y ante el juez John Wood. Al Estado se le permitió presentar pruebas de 2 incidentes de violencia doméstica que involucraron al matrimonio. Samuel nunca subió al estrado, y su defensa fue construida en torno a la posibilidad de que Teresa todavía estuviera viva. Kayla subió al estrado y brindó testimonio de su penosa experiencia conyugal. Luego, Max testificó que él le dio detalles de los maltratos de Samuel contra Kayla al jefe de policía de ese momento, pero desestimó el caso y dijo que era un asunto personal entre marido y mujer. Para asombro de los presentes, Ben finalmente declaró los pormenores de la llamada y la amenaza de Samuel. A lo largo del proceso, varios testigos sostuvieron que Samuel se había jactado de conocer los bosques locales lo suficientemente bien como para asegurarse de que podía esconder un cuerpo con éxito. Asimismo, y sirviéndose de evidencia circunstancial, los fiscales desarrollaron una cronología que mostraba cómo pudo haber acabado con la vida de Teresa y deshacerse de los restos. Los abogados defensores contraatacaron, señalando que no había evidencia directa de que Teresa hubiese sufrido daños, y mucho menos había signos de que su esposo tuviera que ver con su desaparición. Por fin, en septiembre de 2009, Samuel fue hallado culpable de homicidio doloso, declaración falsa y violación del juramento por parte de un funcionario público. El juez dictó la sentencia en el acto: cadena perpetua. Él no mostró emoción alguna. En contraste, la familia de Teresa no cesaba de llorar.
Si bien Cristina agradeció el veredicto y la condena, era dolorosamente consciente de que el hombre destinado a pasar el resto de su vida en prisión podía ser el único que tuviese la clave para encontrar a Teresa. Y en vista de que nunca quiso admitir los hechos, mucho menos les daría ese cierre que tanto anhelaban. Luego, Samuel presentó un recurso para exigir un nuevo juicio, impugnando la suficiencia de la prueba, según señaló su abogado David Dunn. Pero el destino estaba por darle una sorpresa que echaría por tierra todo su drama sobre la presunta injusticia en su contra. 3 años después de la desaparición de Teresa, la tarde del lunes 20 de septiembre de 2010, el granjero David Ross Ledbetter, que había pasado el día cargando maíz, decidió tomarse un descanso. Mientras caminaba junto a una zona boscosa en busca de madera, David tropezó con una quijada humana cerca de la orilla este del río Chattooga, en la frontera con Alabama. De inmediato informó del macabro descubrimiento a las autoridades. El entonces alguacil de Chattooga, John Everett, reunió a un equipo de búsqueda con la ayuda de la Oficina de Investigación de Georgia. Se desplazaron hacia el lugar y unas horas más tarde, nuevos restos humanos fueron hallados en la misma área general. Cuando se hizo de noche, los investigadores detuvieron la búsqueda. Al día siguiente, regresaron con un séquito más grande de funcionarios. Y fue justo entonces cuando los agentes del condado descubrieron huesos y ropa adicionales. Mientras, en una zona completamente diferente, otra búsqueda del cuerpo de Teresa tenía lugar. No estaba relacionada con el nuevo hallazgo, sino que era parte de las pesquisas aún activas sobre el caso. El sitio estaba bastante alejado de la frontera con Alabama, un detalle que generó severas críticas contra los investigadores porque en 3 años de pesquisas nunca contemplaron rastrear la zona limítrofe. La molestia se generó porque, de no ser por aquel recolector de maíz, tal vez jamás se habría sabido dónde estaban los restos. Volviendo al sitio del hallazgo, en lo que fue un operativo por demás veloz, los expertos forenses compararon la mandíbula con los registros dentales de Teresa, confirmando así lo que muchos temían. Teresa nunca logró salir de Georgia. Lo que no lograron determinar fue cómo terminó exactamente el cuerpo en ese lugar. Pudo ser el sitio original donde Samuel lo depositó, o tal vez fue movido por el río en algún momento. No obstante, no había evidencia definitiva al respecto. Debido a que el cuerpo estuvo a la intemperie durante 3 años y medio, y por ende, sujeto a innumerables circunstancias, los especialistas no lograron determinar la causa de la muerte. Con los restos identificados en tiempo récord, en horas de la noche del martes 21 de septiembre de 2009, la Oficina de Investigación de Georgia y la Oficina del Alguacil de Walker comenzaron a comunicarse con las demás agencias policiales involucradas. Y, por supuesto, con la familia de Teresa. Era un cierre absolutamente necesario. Tanto ellos como los funcionarios estaban agradecidos de que la larga y dolorosa búsqueda hubiese llegado a su fin. Pasado el mediodía del miércoles, el alguacil Steve anunció una convocatoria para una rueda de prensa. Entre las 3 y las 5 p.m., reporteros de los medios locales de Chattanooga y de Atlanta se reunieron frente al juzgado del condado de Walker. Allí pudieron tomar fotos y videos en vivo durante el tan esperado anuncio, justo a tiempo para las noticias de la noche. La conferencia de prensa se llevó a cabo en la Oficina de Relaciones Públicas del condado de Walker, en el sótano de la oficina del comisionado. Con aspecto fuerte y voz nítida, pese a que a la fecha atravesaba una batalla contra el cáncer, el alguacil Steve se paró detrás del estrado frente a la bandera de Georgia, junto al alguacil de Chattooga, John, el fiscal Leek Patterson y Jerry Scott de la Oficina de Investigación de Georgia. It's a day that it's difficult to report, but it's also a day I think that the family can somehow receive and put some closure with it. Not only the family, but her friends, her coworkers,
and also the people behind me that have worked on this investigation, and the people to my right that have worked on this investigation for 3.5 years. Transcurridos los 15 minutos de su exposición, Steve respondió preguntas de la multitud de reporteros. Ante los cuestionamientos sobre las pesquisas, comentó que su departamento nunca dejó de buscar activamente a Teresa. Por su parte, el agente Jerry recordó los múltiples rumores difundidos por Samuel y sus partidarios acerca de que Teresa se había marchado del país. Eso le dio pie para afirmar que el jurado que condenó a Samuel debía sentirse justificado en su decisión. Habían hecho lo correcto. En cuanto a los seres queridos de Teresa, los funcionarios expresaron que para ellos era un alivio poder tenerla para darle la sepultura adecuada. La mayoría de los lugareños nunca tuvieron muchas dudas de que el responsable del desenlace fatal era Samuel. Pero con la contundencia de las nuevas evidencias, incluso aquellos que defendieron al exoficial de policía tuvieron que admitir que el nuevo giro de los acontecimientos no sumaba a su causa. Con respecto al tiempo que tomó dar por cerrado todo el caso, algunos fueron críticos, sobre todo con el alguacil. A su juicio, las búsquedas se restringieron a un área de 4 condados, pero los investigadores nunca se aventuraron en el extremo sur de Chattooga. Pocos días después, la Oficina de Investigación de Georgia anunció que un informe médico forense mostró que Teresa fue víctima de homicidio. Sin embargo, dicho análisis no pudo revelar qué lesión específica causó su fallecimiento. Y si bien el alguacil John dijo que el cráneo de Teresa parecía tener un agujero, luego un experto confirmó que no se trataba de un orificio de bala. De cualquier modo, los investigadores coincidían en un punto. Los nuevos hallazgos en nada ayudaban a Samuel en la apelación que presentó poco después de ser condenado. El veredicto se mantenía tal y como afirmó el alguacil Steve. Al atardecer del jueves 7 de octubre de 2010, los seres queridos de Teresa se congregaron en el centro cívico del condado de Walker. La emotiva ceremonia sirvió para recibir a los amigos y a todos aquellos que quisieron brindarle el último adiós. Al día siguiente se celebró una misa en la primera iglesia bautista Lafayette. Los servicios fúnebres para Teresa tuvieron lugar el sábado 9 de octubre de 2010. Entre los presentes estuvo Steve. En relación con Samuel, transcurridos 14 meses desde que empezó a cumplir su condena de cadena perpetua en la prisión estatal de Georgia, el hombre concedió una entrevista exclusiva a un medio local. Did you feel like you were doing everything in your power to help find Teresa? I thought I was. But, I mean, when it's kind of like, I don't know, kind of like the sinking of the Titanic, I guess. I want to help you, but they're after me, and I've got to help me, you know, and they did not take their eyes off of me. And Insistió en su inocencia, cuestionó la evidencia en su contra y arremetió en contra de los fiscales, de quien dijo que pintaron una imagen distorsionada de su personalidad y lo retrataron falsamente como abusivo e inestable. Pero la justicia se impuso, y en noviembre de 2014, la Corte Suprema Estatal ratificó su condena. La familia de Teresa Parker refirió que siempre la extrañaría porque ella era una pieza fundamental en las vidas de todos. Sus allegados agregaron que el hecho de saber que el hombre que le arrebató la vida estaría tras las rejas hasta el final de sus días no les devolvía a su ser querido, pero sí les causaba alivio. Así no le podría hacer daño a otras mujeres. Dijeron que, en memoria de Teresa, asumirían la tarea de concienciar acerca de la violencia en los hogares y la necesidad de actuar a tiempo para no darle oportunidad a los agresores de reincidir. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia.
Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.